todos. Muy buenos días para todos. En esta ocasión deseo expresar en nombre del comité de la organización del taller y del tallerista nuestro sentimiento de solidaridad con las compañeras de la escuela y compañeros de la Escuela Nacional del Deporte. Y esperamos que la fe y el amor les traiga consuelo. Me complace anunciar que la sesión de hoy será moderada por el profesor del Instituto de Educación Física y Deporte de la Universidad de Antioquia, el licenciado especialista y magíster Fernán León Henao Mejía. Él también es alumno, estudiante de nuestro taller de oratoria olímpica cubertiniana. Él actualmente se encuentra en República Dominicana y ha hecho un arreglo de su horario para poder responder a este compromiso que tenía. Ayer mismo nos anunció el nombramiento como presidente de ALGEDE, presidente de la Asociación Latinoamericana de Gerencia Deportiva. Queremos expresarles nuestras felicitaciones y nuestros mejores deseos para que su desempeño sea excelente como siempre lo suele ser. Señor presidente de ALGEDE, la sesión de hoy queda a su cargo. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, profesor Tomás Bolaños. Un saludo para todos muy especial desde acá, desde República Dominicana. Y obviamente en esa mención que hacen, pues es simplemente colocarla al servicio de todos ustedes en lo que podamos colaborar, ayudar y obviamente en lo que podamos aprender de todas estas entidades que se mueven alrededor de lo que es el deporte. Entonces, buenos días y obviamente también unos sentimientos de solidaridad con nuestros colegas de la Escuela Nacional del Deporte en esta situación difícil. Y en la sesión de hoy tendremos la intervención de nuestro colega, el doctor Carlos Villegas, quien nos hablará sobre los valores olímpicos. Y volveremos a tener la presencia del profesor Silvio José Bolaño, quien nos ayudará con el tema de la redacción de nuestro discurso. Permítame presentar al doctor Villegas, antes decir que es miembro del Comité Olímpico, del Comité Colombiano Pierre de Coubertin y a su vez es miembro de la Academia Olímpica Colombiana AOC desde 2004 a la fecha. También ha sido asesor del director del Centro de Altos Rendimientos de Coldeportes entre el 2013 y el 2016, hoy Ministerio del Deporte. Director de Cultura Deportiva y Recreativa de la Secretaría Distrital de Colombia de 2011 a 2012. Director ejecutivo de la Fundación Ayuda al Deporte de Colombia de 2008 a 2010. Actualmente estudia en la Universidad del Peloponeso en el programa de maestría en estudios olímpicos, educación olímpica, organización y gestión de eventos olímpicos en Olimpia, Grecia. Posee un título de máster ejecutivo en gestión de las organizaciones deportivas MEMOS, edición 12 de la Universidad de Poitiers, Francia, y es graduado como especialista en altos estudios del deporte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Ha realizado estudios en finanzas y negocios internacionales en la Universidad de La Sabana, Colombia, y posee estudios especiales en administración y gestión de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Doctor Villegas, bienvenido a esta sesión de este taller de oratoria olímpica cubertiniana, y pues el auditorio es suyo. Muchas gracias, Fernán. El papel aguanta con todo, definitivamente, pero bueno, voy a compartir pantalla. Ustedes me dirán si... Perfecto, sí, señor. ¿Se ve bien? ¿Se oye bien? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jaime, gracias, maestro Tomás, por la amable invitación para participar en este importante taller. Saludo e igualmente me congratulo muy especialmente con nuestro moderador y ahora presidente de ALGEDE. Muchas gracias por la amable introducción. Bien. Valores. ¿De qué hablamos cuando hablamos de valores? Ponernos de acuerdo en la respuesta nos tomaría horas.
pero solo nos han concedido algunos minutos. Los invito, en consecuencia, a que tengamos un acto de fe. Los valores son parte integral del deporte y del olimpismo. Los valores se viven, los valores se sienten, los valores se transmiten. Y eso es justamente lo que estamos haciendo hoy, un sábado por la mañana, viviendo valores, valores olímpicos en este caso. Los valores también se expresan y se transmiten de diferentes formas. Por ejemplo, gráficamente, a través del arte. Así lo expresa este artista eslovaco en su obra que tituló Deporte y Valores Olímpicos. O este artista ecuatoriano, Juan Carlos Fernández, quien ha plasmado en su obra el valor de la inclusión. Y ese era justamente el pensamiento de Coubertin, el de combinar deporte con arte, cultura y educación. Les propongo entonces aquí una primera tarea: identificar por lo menos 5 valores en la obra del maestro Stanislav. Y me disculparán mis maestros en oratoria si cometo un sacrilegio, pero considero que el arte puede inspirar y acompañar la oratoria. En uno de sus últimos discursos olímpicos, pronunciado en la inauguración del 8º Congreso Olímpico realizado en Praga en 1925, Coubertin mismo nos da una magistral cátedra de oratoria, que sin embargo empezaba así: Sus excelencias, caballeros. Sí, solo caballeros. Afortunadamente, hoy, casi 100 años después, podemos decir con profunda satisfacción y total convicción: Sus excelencias, damas y caballeros. En todo caso, dijo Coubertin en esa ocasión, abro comillas, en su último día, la persona que está a punto de dejar la tierra fértil donde ha vivido durante tantos años, que ha cultivado con sus propias manos y que el florecimiento del éxito y la amistad han embellecido para él, quisiera escalar a las alturas desde donde se ve despejado el horizonte. Allí, pensando en el futuro, se preocupará por el trabajo pendiente, las mejoras a realizar y las medidas a ser defendidas de potenciales peligros. Ninguno de ustedes se sorprenderá de que este sea mi estado de ánimo en este momento. Debido a que el campo es amplio y el tiempo es corto, estoy seguro de que me disculparán por saltarme los cumplidos vanos y ceñirme al corazón del asunto. En lugar de un discurso ornamentado, acepten este informe personal, claro y franco. Cierro comillas. De estas palabras podemos extraer infinidad de valores. Destaco por lo menos una docena en este párrafo de Coubertin: humildad, sensatez, templanza, elegancia, caballerosidad, trabajo, satisfacción, cumplimiento, honestidad, perseverancia, nobleza, integridad y, ¿por qué no?, el valor de la oratoria también está presente. Estoy seguro de que ustedes podrán identificar
por lo menos otros 10. Y esta sería la segunda tarea que les propongo. Veamos, por ejemplo, cómo amistad, coraje, determinación, excelencia, igualdad, inspiración y respeto son los valores escogidos a principios de este siglo por los departamentos comerciales para promocionar las marcas olímpica y paralímpica. Hace más de 100 años, sin embargo, el propio Coubertin promovía otra serie de valores relevantes para la época, tales como internacionalización, justicia, autonomía, juego limpio y, desde luego, la tan anhelada paz. Valores estos que siguen siendo hoy en día base de los 7 principios fundamentales del olimpismo consagrados en la Carta Olímpica. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, por su parte, en sus recientes mensajes, especialmente en tiempos de pandemia, resaltó la pertinencia de otros valores: solidaridad, resiliencia, unidad, determinación, creatividad y flexibilidad. La Agenda Olímpica 2020, por su parte, que como ustedes bien saben es la hoja de ruta del movimiento olímpico, ese histórico documento no conocido suficientemente en la región, por su parte se enfoca en promocionar los valores de la universalidad, solidaridad, inclusión, sostenibilidad y credibilidad a través del deporte. De acuerdo con la profesora doctora Sara Tetzel, abro comillas, cualquier examen de los valores olímpicos se remonta a la antigua Grecia hace 28 siglos. Platón escribió sobre las 4 virtudes cardinales propuestas por Sócrates: sabiduría, coraje, templanza y justicia. Estas virtudes, argumentó Sócrates, son enseñables a través del deporte en el gimnasio, donde los estudiantes participaron en la educación moral e intelectual concurrente con el deporte y la educación física, es decir, lo que estamos haciendo hoy aquí. Entre los valores asociados con la antigua Grecia se encuentran arete o excelencia, que se conecta ampliamente con la virtud, la excelencia humana y el cumplimiento de los propósitos de vida de uno. Para lograr la arete, las personas deben desarrollar sus mentes, cuerpos y almas de forma equilibrada. Eudaimonía implica el florecimiento humano que resulta de llevar una vida virtuosa. Kalokakatia, por su parte, es la combinación de kalos, hermoso, y ágatos, bueno, noble y erudito. Las personas y las sociedades evolucionan o involucionan y, por lo tanto, cambian a través del tiempo como consecuencia de su entorno personal, social, cultural, económico y hasta sanitario. Ahora bien, preguntémonos, ¿los valores también cambian? La respuesta probablemente es no. Los valores están ahí y siempre han estado. Luego se podría decir que son atemporales, es decir, que se mantienen aún con el pasar del tiempo. Pero entonces, ¿los valores se pueden resignificar? Probablemente sí. Sí, en el sentido de que su grado de relevancia cambia de acuerdo con el entorno al cual ya me referí. Es decir, que los valores asociados al deporte son dinámicos,
y están mediados por entornos sociales, culturales, regionales y hasta sanitarios. En este contexto, el valor de la solidaridad, por ejemplo, es ahora más relevante que nunca. Me refiero concretamente a la guerra en Ucrania y a la posibilidad de que todos los atletas de los 206 comités olímpicos nacionales, incluidos aquellos con pasaportes rusos o bielorrusos, quienes no han promovido la guerra, puedan participar en los Juegos Olímpicos de París el próximo año. Les dejo aquí esta reflexión como tema para un futuro encuentro en torno a los valores, en lo que he denominado el dilema actual del Comité Olímpico Internacional, cuya misión de unir al mundo entero en una competencia pacífica no se está pudiendo cumplir en este momento, como bien lo reconoce el COI. Ahora bien, cuando hablamos de valores y su atemporeidad, no podemos dejar de lado el análisis de los antivalores o contravalores, como los llaman algunos autores. El deporte está amenazado. Vivimos una constante crisis de valores. A los clásicos escándalos de corrupción y de dopaje del pasado se han unido los del acoso sexual a deportistas, acoso laboral, crímenes transnacionales como la manipulación de resultados, el amaño de partidos y más recientemente otros males como el sobreentrenamiento y tráfico de jóvenes deportistas, una clara violación a los valores del deporte y a los derechos humanos. De los griegos no solamente heredamos sus virtudes, ya en la antigua Grecia se reconocían algunos atletas que hacían trampa, sobornaban e inclusive lesionaban intencionalmente a sus oponentes. El reciente confinamiento obligatorio nos permitió presenciar en primera fila la exacerbación de algunos fenómenos sociales recurrentes como el racismo, la xenofobia, la inequidad económica y social, entre otras amenazas que de alguna manera ponen en escena la más fiel representación de nuestras sociedades. Los valores a profesar varían de acuerdo con nuestra actividad profesional y competencias. Tomemos, por ejemplo, a los profesionales de la comunicación, que entiendo varios nos acompañan hoy aquí. No se concibe la labor periodística sin practicar valores como la verdad, la credibilidad y la independencia. Me viene a la memoria en este momento una magistral muestra de oratoria que nos dio en el entonces Coldeportes el maestro del periodismo Javier Darío Restrepo en noviembre de 2016, pero que aún está vigente. Nos decía el maestro Restrepo, abro comillas, la credibilidad del gremio periodístico se ve severamente comprometida cuando la información pública obedezca a la lógica perversa e innoble de los mercenarios de la información. Y continuó diciendo, el compromiso radical con la verdad y la credibilidad depende de la independencia, lo cual constituye el camino para llegar a la excelencia. Cierro comillas. Es decir, también se refería al arete de los griegos. Y con respecto a las redes sociales, Restrepo premonitariamente decía, abro comillas, no podemos caer en la tentación de la tecnología, la cual reemplaza nuestras capacidades y nos despoja de ellas. Y nosotros, deslumbrados por ella, le concedemos una autoridad que no tiene nadie en Internet. Las redes sociales son simplemente otra fuente que debe ser sometida a un proceso de rigurosa confirmación.
Y para muchos de ustedes que trabajan directamente con los deportistas, y varios deportistas que tenemos también, como Mónica, tenemos una gran responsabilidad. Hay que formar a los deportistas en valores desde la edad temprana de la mano de las familias. Resultado del éxito deportivo, el atleta cultiva grandes audiencias, entre ellos niños y niñas para quienes se convierten en auténticos ídolos. Qué gran responsabilidad tenemos entre manos. Y es que una vez el atleta alcanza la medalla y por ende la fama, la tarea de educarlo se hace mucho más difícil. Hemos pasado del atleta aficionado al atleta profesional y ahora al atleta comercial. Es por lo tanto también nuestro deber implementar programas para orientar a los atletas y sus entornos a través de la educación en valores. Para ir finalizando, quiero referirme al valor de la coherencia. Como bien lo señaló el profesor Juan David en la anterior sesión, antes de poder transmitir valores es necesario practicarlos, vivirlos nosotros mismos. Algunas personas durante el día se ubican en unos pedestales morales desde donde pontifican, mientras que por la noche maltratan o abusan en su entorno familiar. Debemos combatir y denunciar a esos falsos profetas que tanto daño le hacen a la sociedad y al deporte. Cuando se carece de autoridad moral, es mejor abstenerse de predicar los valores humanos. Se preguntarán ustedes, ¿y cuál es la solución a esta crisis de valores que estamos viviendo? Uno de los antídotos a esos antivalores que amenazan constantemente al mundo del deporte y a los deportistas y sus entornos es la educación en valores olímpicos. Nuevamente, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy aquí en esta mañana de sábado? Aquí traigo también la frase de Coubertin que decía, abro comillas, el futuro de nuestra civilización no reposa sobre cimientos económicos o políticos, sino que depende únicamente de la orientación de la educación. Y finalizo nuevamente con Coubertin, retomando las palabras de ese famoso discurso de Praga de 1925, donde decía, y abro comillas, se logra el éxito si el grado de deportividad entre los competidores da fe de un progreso en el orden de los valores morales. Los valores técnicos no están en juego aquí. Ya existen y son considerables. Los valores morales también existen y son mucho más importantes de lo que muchos creen. Bien. Hasta aquí mi reflexión. Agradezco su paciencia y más bien que quisiera cederle la palabra a ustedes para que de pronto podamos tener un diálogo o podamos tener un par de preguntas. Muchas gracias, maestro Fernán. Le Muchas devuelvo el gracias. testimonio. Muchas gracias a usted, doctor Villegas, por su conferencia que nos aclara el panorama de los valores olímpicos enunciados en la Carta Olímpica del Comité Olímpico Internacional. Estos valores enunciados en la misión y visión corporativa del Comité Olímpico Internacional, así como los que no se encuentran enunciados, son sin duda alguna lo que le da tono moral, el tono moral que Coubertin quiso dar al olimpismo como un estilo de vida. A continuación, entonces, vamos a disponer de 10 minutos para que los asistentes a este taller de oratoria olímpica coubertiniana
pues puedan intervenir y realizar preguntas o aportes a esta temática que nos presentó muy ampliamente el doctor Villegas. Entonces, por favor, le solicitamos pues levantar su mano y obviamente, profesor Jaime, claro, esperamos tu aporte. Muchas gracias, Fernán. Carlos, espectacular como siempre y mi agradecimiento. Tú tocabas un tema muy especial frente a la guerra, pero conociendo también ese suceso social que tenemos en Colombia frente al desplazamiento, frente a la población migratoria, frente a los repatriados y a los apatriados, ¿cómo hacer para que los valores olímpicos se fortalezcan en estas poblaciones desde el deporte, entendiendo que nuestras zonas fronterizas están teniendo problemas de xenofobia? Gracias, Jaime, por la pregunta sumamente importante. La respuesta corta es justamente en lo que acabo de hacer énfasis. Tenemos que trabajar desde todos los ámbitos en la educación en valores y en la educación en valores olímpicos. Mencionaba Jaime el tema de la guerra y ese dilema en el que se encuentra ahora el Comité Olímpico Internacional, y me acuerdo inmediatamente del equipo de refugiados olímpicos, que fue digamos, una creación del Comité Olímpico Internacional como una respuesta para todos esos atletas que de una u otra manera se quedaban sin patria. Y recuerdo mucho pues la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Río, donde desfilaron 10 atletas del equipo de refugiados olímpicos, y esto quizá fue la ovación más importante de la noche. Fue un momento central en esa ceremonia de inauguración. 4 años más tarde, en Tokio, ese equipo se ha venido ampliando, y siempre he sostenido yo que Colombia, siendo uno de los países del mundo con mayor número de desplazados, aunque el desplazamiento nuestro es interno, pero se estima que en Colombia hay más de 8 millones de personas desplazadas, cómo no haya un representante de Colombia en este equipo olímpico de refugiados. Eso sería, digamos, un mensaje muy poderoso, y tendría mucho significado que un atleta colombiano pudiera ser parte de ese equipo para que justamente pudiera contribuir con ese proceso de educación en valores al que me refiero, y que sería el antídoto a esa problemática pues, que Jaime nos ha planteado en su pregunta. Muchas gracias, doctor Villegas, y obviamente al profesor Jaime por su inquietud. ¿Alguien más quiere participar? ¿Una pregunta o alguna aporte? Jennifer. Yo quisiera participar haciéndole un comentario al doctor Villegas. Ok, entonces vamos con Jennifer y posteriormente con el profesor Tomás Bolaños. Bueno, Muy buenos días, compañeros. Perdonen, les saluda Danilo Ponciano desde el usuario de Jennifer González, es que es mi esposa. Mucho gusto, doctor Villegas. Señor presidente, un gusto saludarlo. Igualmente, doctor Villegas, gusto de saludarle. Un Perdón. fuerte abrazo a la distancia desde Guatemala. Tomé la palabra porque me parece interesantísimo el tema. Voy a ser muy sintético. Nosotros en Guatemala estamos pasando por una situación muy complicada. No es secreto de nadie que nosotros estamos suspendidos ante el Comité Olímpico Internacional por diversos temas que, pues, lamentablemente se han salido de control. A mí me llama la atención porque, digamos, el tema de los valores es tan fundamental como lo hablaba el doctor Villegas, y me parece también clave ser un poco más críticos en este sentido y preguntarnos a nosotros mismos si realmente estos valores tienen coherencia en la contemporaneidad que nosotros vivimos, ¿no? Porque hablamos de coherencia, de valores, de promover la solidaridad, el entendimiento mutuo, la oportunidad de promover la paz, que era la base fundamental, y tenés un Comité Olímpico Internacional que no te da derecho a defensa, derecho a comunicación, que veta a atletas de participar por problemas externos a ellos.
Y entonces ahora la pregunta que yo tengo para el doctor Villegas es, en este momento, si Coubertin estuviera vivo, ¿qué pensaría de esto que nos está sucediendo a nosotros en Guatemala y que contradice todo lo que fundamentalmente él deseaba de este movimiento olímpico? Porque finalmente no puede ser que se apliquen los valores para unos y para otros no se apliquen. Entonces, la pregunta es, ¿qué pensaría Coubertin de las acciones de este Comité Olímpico Internacional cerrado y hasta cierto punto elitista? Porque finalmente el problema es no con los atletas ni con los terceros, sino es un problema de mandos y de transiciones. Entonces, la pregunta sería esa, ¿verdad? ¿Qué pensaría Coubertin? Muchas gracias. Sí, apreciado Danilo, muchas gracias por la pregunta y toda nuestra solidaridad con el Comité Olímpico de Guatemala, que entre otras es uno de los comités olímpicos junto con la Academia Olímpica de Guatemala que preside Danilo, uno de los más activos en la región, siempre lo ha sido. Y por lo tanto, pues es lamentable esta situación que se está viviendo, la cual estamos analizando en profundidad y es un caso realmente complejo. Creo que no es el espacio y no tenemos el tiempo para analizarlo a fondo, pero respondiendo a la pregunta concretamente, si pierde Coubertin hoy en día se levantara de su tumba, pues no solamente se quedaría absolutamente sorprendido por una parte, maravillado por otra parte, preocupado por otra parte, entre otras cosas, por lo que acaba de mencionar Danilo, pero aquí justamente es muy importante hablar de la autonomía del deporte, de la autonomía del movimiento olímpico, y en ese sentido es cuando yo digo que hay que profundizar mucho más en este caso, porque si bien es cierto, el comité, digamos, esperábamos un poco más del Comité Olímpico Internacional, en este caso particular de Guatemala, pues también es cierto que ahí se vive una situación sumamente particular en el sentido de que hace unos años, de alguna manera, a mi manera de entender, Danilo me podrá corregir, a mi manera de entender, a través de la Constitución Política de Guatemala, de alguna manera se nacionalizó el Comité Olímpico y por lo tanto pasó a ser una entidad prácticamente del gobierno, lo que de alguna manera iría en contra, digamos, de la misma Carta Olímpica. Pero entonces aquí también le cabría una responsabilidad al Comité Olímpico Internacional por el hecho de haber reconocido oficialmente al Comité Olímpico de Guatemala en ese momento. Voy a dejar aquí, es un tema bastante complejo, es un tema que hay que analizarlo a fondo, que tenemos que tener toda la información, pero que es un interesante caso de estudio que nos permite reflexionar justamente en torno a los valores y repito, aquí el tema de la autonomía, pues hay que ponerlo sobre la mesa. No sé, Danilo, si he respondido la pregunta. Repito, es una pregunta que tiene demasiada profundidad y que vale la pena dedicarle una sesión completa. Sí, muchas gracias, doctor Villegas. No, la verdad que la contestó perfectamente, ¿no? Era más sobre el tema de entrar en esa promoción de valores y cómo entendemos los valores desde nuestros propios contextos y nuestras propias situaciones institucionales, personales, porque finalmente, pues, los valores los vivimos y los evidenciamos conforme nosotros hemos crecido en nuestra cultura, ¿no? Sí. Entonces, es muy interesante y claro, el caso de Guatemala será un caso muy bueno de estudio para los siguientes 10 años porque hay tanto que hablar, tanto que analizar, pero no queremos aburrir a los demás con este tema. Entonces, claro. Un fuerte abrazo y gracias por la respuesta. Igualmente, aquí en el caso de Guatemala, como en el caso de Ucrania, Rusia y Bielorrusia, finalmente lo que tiene que prevalecer son los atletas, ¿cierto? No queremos unos Juegos Olímpicos de París sin que podamos ver en la ceremonia de inauguración
la bandera de Guatemala y sin que podamos ver en los Juegos a atletas con pasaportes rusos y bielorrusos, desde luego no representando a ese país. Bueno, muchas gracias, doctor Villegas, y obviamente al presidente Ponciano por la intervención. Le damos la palabra entonces al profesor Tomás Bolaños para su intervención. Muchas gracias, profesor Fernán. Doctor Carlos Villegas, usted siempre sus charlas y sus conferencias están bien documentadas, bien redactadas, bien interesantes. Disculpa, papi, vuelve a prender la cámara. La cámara ya está prendida. Ahí se ve bien, profesor Tomás. Bueno, entonces yo quería referirme al amplio repertorio de valores que presentaron o que presentó usted, doctor Villegas, en la conferencia, porque casi siempre cuando se habla de valores olímpicos nos referimos a los 3 valores enunciados en la carta. Y los valores olímpicos desde Coubertin vienen referidos a muchos otros valores que se pueden recuperar o que se pueden trasladar e incluso que son necesarios que los clubes, las ligas, cuando enuncian la misión corporativa, pueden adoptar otros valores que pueden ser mucho más necesarios en ese tiempo de la administración de la liga o de la organización. Entonces, la formulación de varios valores son necesarios irlos recordándoselo a la comunidad olímpica nacional e internacional para que no se escriban solamente en los valores que están enunciados en la Carta Olímpica, sino que hay otros valores que las organizaciones en las formulaciones de sus misiones pueden incluir. Totalmente de acuerdo, maestro Tomás. Por eso yo me referí al dinamismo de los valores y a la resignificación de los valores. Si bien es cierto, son atemporales, como lo decía, porque están ahí y siempre han estado ahí, pero hay algunos valores que, para usar un término coloquial, van estando de moda, dependiendo de las circunstancias, dependiendo del entorno, y por lo tanto, pues son mucho más relevantes en algunos momentos de la historia. Por eso indicaba yo cómo en época de pandemia, pues el presidente Thomas Bach se refería constantemente al valor de la solidaridad. Solidaridad con los más desfavorecidos dentro de la misma pandemia, ¿cierto? Entonces, efectivamente, los valores son dinámicos y desde luego, como usted bien lo anota, los valores tienen que ajustarse a cada una de las organizaciones, ¿cierto? Dependiendo de la naturaleza de la organización, dependiendo del contexto, dependiendo inclusive de los dirigentes de esa organización, en este caso una federación o una liga, pues tiene que haber una coherencia, tiene que haber una correspondencia entre digamos, los valores y la misión y la visión de esa organización. Y cierro con esto, sí, se habla de los 3 valores fundamentales, como yo le decía ahí también. Esto más bien es una creación del departamento comercial, porque de alguna manera tenían que seleccionar un número de valores, pero yo en mi concepto creo que estos debieran irlos reemplazando de vez en cuando, debieran ir rotando si se quiere y evolucionando, pero bueno, esa es la decisión que ha tomado el departamento comercial del comité, pero tiene usted toda la razón. No podemos circunscribirnos a esos 3 valores, amistad, respeto y excelencia, sino que debemos acudir a todos los demás que
por decenas he mencionado yo, digamos, en esta presentación. Bueno, muchas gracias, doctor Villegas, y al doctor profesor Tomás Bolaños por su intervención. Aquí quería pedirles un favor como moderador, pero también como tallerista, el de poder participar. Por eso levanté la mano para pedir el orden. Tiene la palabra, doctor Fernán. Muchas gracias, doctor Carlos. Mire, es que yo creo que en ese tema de transformación de esas nuevas generaciones de atletas y deportistas, yo creo que tenemos que empezar a hacer unas labores, por llamarlo, entre comillas, preventivas, o más que correctivas, como se han venido haciendo en estos asuntos. Y yo creo que ese tema de la incorporación de este tema de los valores en los niños que entre los 7 y los 9 años en su desarrollo cognitivo es que incorporan estos asuntos de la convivencia social, del tema de las figuras de autoridad, de comprender la norma, no norma escrita, sino esa norma social de familia, de convivencia en el colegio, de convivencia en el deporte, pues precisamente el de respetar todo esto que nos sabemos que es la formación integral que ofrece esa plataforma del deporte. Yo creo que debemos aprovecharla y hacerla extensiva para bajarlo no solo desde el alto rendimiento, sino a todo eso que precede antes de llegar allá. Entonces, el de incorporar esas estrategias educativas, formativas, pedagógicas y didácticas que puedan ayudar a que lleguen a estos elementos del recorrido del alto rendimiento, a estos deportistas. Y no solo eso, y obviamente desde mi rol el tema de la dirigencia deportiva, porque al fin y al cabo va conectada directamente en ambos asuntos, de tener esa ética desde todas las organizaciones deportivas y de todos los elementos que la componen. Entonces, yo creo que hay un trabajo por hacer ahí desde esas formadores en la base en todos los aspectos. Entonces, ese era como mi comentario al respecto y obviamente la opinión del doctor Carlos. Maestro Fernán, usted lo ha dicho muy claramente. Por eso es tan complejo este problema de la crisis de valores en la que nos encontramos. Realmente constantemente estamos en crisis de valores. La crisis también va mutando. Pero por eso es importante que empecemos desde la edad temprana y que empecemos desde el hogar. Esto, desde luego, implica pues que nos va a tomar una o dos generaciones poder, digamos, superar esta crisis de valores en el deporte, pero es absolutamente fundamental que empecemos desde las bases, desde la escuela de formación, desde el propio hogar, porque como dice popularmente, pues el árbol que va creciendo torcido difícilmente lograremos enderezarlo. Y por eso yo hacía referencia a que, sobre todo con nuestros deportistas, pues tenemos que trabajar desde esas edades tempranas, porque una vez que alcanzan su medalla y alcanzan la fama, pues es un poco más difícil hacer la tarea. Bueno, no, muchas gracias, doctor Carlos, por sus respuestas y por sus aportes. Nos alegró mucho haberlo escuchado nuevamente y esperamos tenerlo por acá acompañando todos estos procesos y gracias por el tiempo y la disposición por acompañarnos en esta sesión. A todos ustedes, muchas gracias, Fernán, maestro.